Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Aquarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cositas. Lo primero de todo me gustaría empezar, ¿vale? Porque que sois, yo creo que ya lo hacéis a malas, bueno, a malas, en plan de cachondeo algunos. El estanque, ¿vale, chicos? El estanque, antes de que llegue el primero a poner el comentario de ¿qué pasó con el estanque? ¿Y el estanque? ¿Dónde está el estanque? Chicos, calma. Ya os he dicho muchas veces que estoy trabajando en él para el tema del jardín vertical que estamos haciendo. No es que le haya pasado nada al estanque, el estanque está perfecto, ha pasado el verano perfecto de 10 y estamos trabajando en ello. Entonces, como estoy con el jardín vertical, como nunca he hecho un jardín vertical, darme tiempo porque hay muchas complicaciones mientras estamos haciéndolo, ¿vale? Pero bueno, que llegará y no os preocupéis porque merecerá la pena. Todo trabajo al final tiene una recompensa. Entonces nada, con calma, si el estanque va a estar ahí toda la vida, o sea que... Por cierto, ahora ando metido en un jaleo, madre mía, si es que luego digo que los acuarios, pero es que si no fuesen los acuarios, no es un jaleo en plan al margen de la ley ni cosas de esas. Lo veréis en un vídeo, no quiero hacer mucho spoiler, pero ahora soy, ¿cómo decirlo? Ganadero de cosas que vuelan, en fin, y que pican, pero bueno, ya os explicaré, más largo y tendido. El tema del estanque, pues eso, muy pronto lo veréis, pero estoy ultimando unas cosillas del tema del jardín vertical y como tampoco tengo tanto dinero como para invertir, voy haciéndolo poco a poco. Por lo demás, va genial, lo veréis muy pronto, ¿vale? Está perfecto, no ha cogido algas el agua, no ha cogido nada. Entonces eso, como lo quiero tener terminado para que lo veáis, lo veréis muy pronto. Ya hay boinas rojas nuevos, o sea que hay cositas que ver ahí en ese estanque. Por lo demás, vamos a empezar si queréis por este acuario. Ya no hay mucho más que decir, no voy a echar más la bronca, ¿vale? Sois libres de comentar todo lo que queráis, pero simplemente es por aclarar, antes de que comenzase, pues precisamente eso. Tengo aquí un perrillo que está esperando a entrar. Pues eso, Trufa está aquí esperando en la puerta para que le deje entrar. Bueno, ¿Qué pasa, Trufa? ¿Qué te hacen los peces? Fluval Roma 240. Me escribieron desde Riverest, ¿vale? Que es pues la marca que tenemos aquí en un distribuidor español que es maravilloso, para ver si necesitamos algún tipo de material, hacíamos un sorteo o algo, así que muy pronto quizás veáis cositas, sobre todo relacionadas con este acuario. Igual hacemos un viaje a Alicante y echamos ahí cositas para este acuario para montar el nuevo montaje que tenemos aquí en mente. No va a ser roca, va a ser madera principalmente, pero sí, se me ocurre que podríamos hacer algo. Pero bueno, de momento seguimos disfrutando con el acuario está maravilloso. Y poco más que comentar, la verdad es que los tres bichejos, ¿os acordáis que estuvieron bastante peleados con el tema de la puesta y tal? Ahora como ya no tienen puesta, de hecho han subido corriendo a la superficie a comer, como ya no tienen puesta, pues han hecho bastante las paces, ya no se pelean, van los tres juntitos, así que perfecto, como lo veis, están creciendo, pero a pasos agigantados, es una maravilla. Estos peces, el nado que tienen tan elegante, para mí es uno de los peces con un nado muy elegante, muy preciso. Es como, no tanto como los, bueno, sí, qué leches, para mí es un nado incluso más elegante que un disco. A ver, el disco por naturaleza es uno de los peces de agua dulce pues más bonitos, a mí es algo que me encanta, me tira para atrás el tema de pues el cariño y las horas y la dedicación que hay que echarles a los discos. No tengo ahora mismo discos precisamente por eso, porque tengo tantos acuarios que no podría tener un acuario con discos y tenerlo bien, ¿vale? El acuario libre de algas, los discos en buenas condiciones. Entonces nos conformamos con los escalares, sus hermanos no tan bonitos, que son preciosos, pero no tan coloridos como algunos discos y tal. Entonces, bueno, hay salvedades. Para mí el nado de un escalar es brutal. Por lo demás, el acuario está genial. Tengo que meter poda. Madre mía, cómo crece el Pogostemon erectus, ¿eh? Esto es ya un acuario con un sustrato que fácilmente podría estar agotado, porque ¿cuántos meses lleva ya este acuario montado? Lleva más de un año largo y el sustrato que utilizamos era el Fluval Strate, creo que se llama, o Sustratum, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero bueno, el de Fluval, ¿vale? De la marca Fluval. La verdad es que, oye, se ha comportado bastante bien, pero bueno, no voy a decir que está agotado, la verdad es que sigue dando bastante guerra. La Micranthemum micranthemodis, ya veis cómo ha tapizado, se ha esparcido por toda esta zona, y las demás plantas están espectaculares. La verdad es que esto es un proyecto que está ahora tan estable que me da pereza tocarlo, más que pereza me da pena, entonces seguiremos disfrutándolo una temporadita, ¿vale? Pero bueno, que ahí está el tema y ahí os he dejado esa perla, esa florecilla. Ya veremos lo que hacemos con ese acuario.
increíbles, todos los pececitos como están. Estos zorretes voladores no han crecido más, gracias a Dios. Aún así, bueno, pues tienen un tamaño bastante importante los bichos. O sea que ni tan mal. Más o menos estarán unos 8 centímetros, sí, 8 o 9 centímetros. Y no se llevan muy bien entre ellos dos. Siempre están ahí metiéndose, azuzándose un poco. Pero bueno, cosas que pasan. Me escribisteis un comentario la semana pasada. Tema de alimentación. ¿Con qué alimentamos? ¿Por qué no haces, ahora que tienes peces en todos los acuarios, un vídeo de alimentación? Pues lo haremos porque tenemos tanta alimentación. Mirad, hablando de fluval, de un acuario fluval, pues el Bug Vites, lo que pasa es que este creo que no lo tengo abierto, este lo tengo cerrado. Esto les flipa, o sea, mirad, voy a abrir un botecito que tengo aquí, que este lo llevo a medias, mirad. Ya veréis, ¿eh? Ya veréis cómo se ponen con los Bug Vites. Estos son para fórmula de cíclidos, esto a los escalares, me cago en la leche, mirad cómo les gusta, ¿eh? O sea, se ponen morados. Si bien es cierto, pues que estos peces se comen prácticamente todo. Y no solo los escalares, es que mirad. Llegan escalares, llegan borrachitos, llegan los zorrovoladores, llegan todos los peces aquí a comer. Es una maravilla. Sí que es verdad que el gránulo es un poquito grueso, pero bueno, si los piscamos un poquito, si lo machacamos un poco con los dedos antes de introducirlo, todos los peces se lo comen. A las rasboras yo lo que hago es pues precisamente eso. Sobre la superficie del agua les tiro un poquito y se ponen, pero vamos, se ponen que da gusto verlo. De hecho, vamos para allá. Voy a hacer el vídeo de alimentación para que veáis un poquito los distintos tipos de alimentación con los que yo voy intercalando, entre muerto, vivo, congelado, seco, liofilizado y todas las variedades. Pues yo creo que es interesante, ya que tenemos tantos y hemos probado tantos alimentos, llega un punto que gracias también a las marcas, pues me han permitido probar tal cantidad de cosas que ya puedo ir hablando con propio criterio de ciertos productos, ¿no? O sea, habiendo comparado varios. Entonces, bueno, tengo mis predilectos, tengo los que no utilizaría nunca. Hay un poco de todo. Habrá salseo en ese vídeo seguramente. Aunque bueno, no me gusta hablar mal de las marcas, simplemente marca que no me gusta, marca que no aparece en el canal. El que sea listo entenderá. Venga, vamos a hablar pues precisamente de esta belleza, de este acuariete. Voy a quitarle los filtros, vamos a quitarle el tema de skimmer de superficie. Trufa, por favor. Esto es en riguroso directo. Trufa, no sé qué te pasa hoy, ¿eh? No sé qué te pasa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan alterada? Bueno, el tema. Tenemos aquí las rasboritas, ¿vale? Aún tengo por ahí algunas que se esconden. De hecho, ayer, ¿veis? Van saliendo por ahí de entre las plantas. Ayer que estuve haciendo la poda, se asustaron bastante y estuve todo el día sin ver a la mayoría. Y mira que metimos 30 por ahí. Pero bueno, vamos a mirar lo que os había comentado, ¿vale? Tengo ahí Vaya, y justo se me corta porque me quedo sin memoria. En fin, tengo aquí el Bug Vites, ¿vale? Un pellizquito y yo lo que hago, ¿veis? Lo machaco bien en toda la superficie y ellos ya acuden a la superficie y yo las dejo así, pues fácil, un cuarto de hora, 20 minutitos. Como es una comida que cuando la desmenuzas bien se queda flotando bastante para peces así pequeñitos, que son pues precisamente alimentación en superficie y parte media del acuario, le gusta bastante subir para tirar poco a poco la comida, ir alimentándose y demás. Entonces, bueno, mientras se va hidratando esta comida, esta sí que me gusta hidratarla un poquito. No cambia mucho de tamaño, pero algo me gusta hidratarla. Entonces, bueno, los dejo ahí. Mientras van comiendo esas rasboritas a superficie, vale, ¿qué hemos hecho? Pues como veis, le hemos metido aquí una poda al acuario brutal y monumental. Ya le hacía falta una buena poda. Y es lo que he hecho, básicamente. ¿Qué hemos hecho? Micrantemoides, Rotala Green, Rotala Walichi, Rotala Red Vietnam o Rotala Vietnam, todas podadas a día de ayer, o sea que hoy lo que vemos es un acuario machacado. Me pasasteis una Rotala, madre mía qué espectáculo de Rotala para esa parte trasera. Lo que pasa es que la tendría que pedir al extranjero. Hay una web en Alemania, creo que es la web, no sé si es la alemana o holandesa, que venden un surtido de Rotalas que madre mía, qué espectáculo. Intentaré conseguirla en alguna tienda en España, si no la consigo buscaremos proveedores extranjeros. Pues la verdad es que cuesta mucho encontrar plantas así de selectas, así de premium y tal. Entonces, bueno, que no tengo ningún problema en hacer un pedido. O que escucha, que le lanzamos la caña y si surge una colaboración nos traemos aquí un surtido de Rotalas brutales. Para esa esquinita yo creo que va a ser espectacular, me la recomendasteis vosotros. Por lo demás, el acuario megapoda medatal, no limpié las algas de los cristales, pero ya se va notando, ¿veis? Igual que la semana pasada os dije exactamente lo mismo, que no había limpiado algas, esta semana ya se empieza a notar cositas. Como veis, en este cristal lateral, pues a ver, es raro que no hubiese salido ninguna alga en un mes que lleva este acuario ya pues funcionando y tal.
Entonces, bueno, que salga alguna vez en cuando en un cristal, sobre todo cuando el acuario lleva un mes, no me preocupa, más cuando ya hemos metido peces. Es normal que cuando metamos los peces se estabilice un poco el asunto y vayan saliendo cositas extrañas. Por lo demás, la verdad es que está funcionando todo de 10, se nota muchísimo. Ahí lo podéis ver, la actividad que tienen las plantas es brutal, con esa entrada de CO2 atomizado a través del atomizador. Si es que no os engaño, ahí lo tenéis, el atomizador. Justo ahí puesto, ¿vale? Eso es el protector de la botella de CO2, que lo tengo ahí para no perderlo. Y ahí tenéis el atomizador que veis, ahí está funcionando a tope, se ven ahí las burbujitas, las mini burbujitas. La verdad es que muy bien, mirad, ya lleva instalado, ¿cuánto lleva ya? Me llegó hace pues 2 semanas, llevo instalado una semana, semana y media, y es que no le sale suciedad. La verdad es que, oye, el del salón lo tengo funcionando exactamente igual, ya 3 o 4 semanas, o 3, sí, yo creo que 3 o 4 semanas, y es una maravilla, o sea, producto top, pero top, top. Nada, pues la verdad es que este acuario, cuando esté bien, esto va a ser un espectáculo. Mirad qué colores tan bonitos cogen estas rotalas, esa rotala mini, esa Mania SP Bonsai, es una maravilla, los tonos que cogen todas las plantitas, la verdad es que, oye, es un espectáculo. Ya veréis cuando estén todos los macizos bien definidos, bien cortaditos, bien podados. Va a ser una locura, pero bueno, todo eso habrá que verlo conforme vaya evolucionando. Qué ganas tengo de mejorar ese rincón, pero este mes me pilla fatal. Estoy sin un duro y falta medio mes todavía. Es que este mes, mirad, os voy a contar así un poco chismorreos. La otra mañana iba a trabajar y conforme salgo de trabajar para ir a comer a mediodía, me salta el aviso de presión baja. Cuando vuelvo a trabajar por la tarde, miro debajo del coche, digo, a ver qué pasa, a ver si es que se ha pinchado la rueda. Bueno, la rueda entera de atrás rajada, tuve que ir, cambiar las 2 ruedas de atrás, alinear porque estaba fatality, en fin, casi 300 pavos, 2 cambios de rueda, alineación, etc, etc, etc. Así que eso me reventó el mes, y no solo eso, sino que, en fin, no os comentaré más mi vida, pero esto es así. Así que, como yo soy un mortal más como vosotros, tengo que esperarme al mes siguiente para volver a hacer otra compra, en este caso lo de las plantas. Pero pediremos esas tan selectas que yo creo que van a merecer la pena muchísimo. Vámonos al siguiente. Me estoy enrollando como las persianas hoy. Vamos con el aguas negras. Vale, llevo ya una semana que una semana y pico, cambiamos las pipetas. La verdad es que hoy no se están ensuciando nada. Bueno, nada. Algo le está saliendo aquí a esa pipeta, pero la verdad es que, oye, qué contento. Ha ganado bastante el acuario cuando le hemos sacado eso verde de ahí. Dentro tengo que mejorar el tema de las llaves. No pasa nada, lo haremos. Sobre todo, más que nada, es ponerle una manguera transparente y la llave más abajo. Pero de momento, pues aguantamos con lo que hay. Tengo pendiente esta semana. La semana pasada me fue imposible. Ya veremos si esta me da tiempo a terminarlo todo antes del viernes, porque tengo que marchar el fin de semana. Entonces, a ver si me da tiempo a dejar grabados 2 vídeos antes de que llegue el viernes, y os subo el viernes el vídeo de Grindal y otro videito más que estamos preparando. El tema de la pantalla retroiluminada no se me olvida, no he tenido tiempo de sentarme a hacerla, pero bueno, tenemos ya todos los materiales, o sea que es inminente que lo haga. Aún tenemos ciertos problemillas de alga filamentosa en este acuario, los peces están espectaculares. Si bien es cierto que ese tiene ahí un pequeño problema en las aletas, pero desde el principio tiene ahí como una especie de honguito / bacteria. Si lo vemos, si se está quieto, que no se está quieto, ahí en la cola, ¿veis? Ay, no se está quieto, es imposible pillarlo, ¿eh? Bueno, pues tiene ahí un pequeño problema, los demás están de cine, están espectaculares, así que nada, por lo demás, muy bien. Nada, seguiremos con este acuario, le tengo que meter taninos, le hice el cambio de agua y no le metí, así que me toca introducir taninos muy pronto. Cuando bajemos a ver a los compañeros de Riverest, probablemente me subo material para darle un cambio radical a este acuario, y probablemente vaya a ser antes que el acuario, el Flubal Roma 240. Entonces a este me temo que es el próximo acuario al que le meteremos el hachazo. Es el que menos tiempo lleva, lleva ya un año con nosotros, así que yo ya me he cansado. Vamos a hacer las cosas mejor. Hicimos las cosas bien y mal. No me acabo de convencer mucho este proyecto desde el principio. Entonces vamos a corregir ciertas cosas, como siempre asesorado con nuestro gran amigo y compañero Alejandro de Little Tree Design. La verdad es que es una maravilla todo lo que hace. Le pediremos asesoramiento para ver cómo lo cambiaría él y a ver qué nos sale, ¿no? A ver qué nos sale. Porque yo creo que es que me apetece cambiarlo. Ya sabéis que cuando algo no me convence, o sea, hemos llegado bien, estamos aquí, estamos en este punto, esto hay que seguir evolucionándolo, tenemos que seguir cambiándolo, tenemos que meter aquí otro toque
Y nada, siempre respetando un poquito plantitas del hábitat natural de estos peces, balinerias, alguna rotala, cristocorines, no son estrictamente de allí, pero bueno, son asiáticas, no es casi que vale, ¿no? No va a ser un biotopo puro, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Y botánicos de La Mancha, ojo, ojo, seguimos aquí probando el tema de estas caperuzas de las bellotas, pues están aguantando bastante bien el tema de las caperuzas de las bellotas, así que muy contento. Y ojo, las cuevitas estas del roble también aguantan perfectamente bien, así que gran descubrimiento, oye, botánicas Castilla-La Mancha. Bueno, vamos con este low que tengo por aquí, que como marcha, pues ya veis aquí el enjambre de cardenales. Nada, la verdad es que muy bien. Ojo, habiendo cardenales, bueno, pues parece que salen algo más a esos individuos que vemos por ahí, por el fondo del acuario, pero qué va, no se arreglan, no se arreglan. Voy a tener que devolverlos al Fluval 240 y como ya son peces que están alcanzando la edad de jubilación, pues igual metemos aquí jóvenes y ya está. Así que se abre el concurso. ¿Qué pececitos, qué cíclidos enanos queréis que metamos en este acuario para hacer compañía a estos pececillos? Al meterlos de inicio no vamos a tener el problema de que sean tan esquivos, de que se escondan tanto. Descartamos Ramirezis. ¿Por qué? Porque sinceramente soy incapaz de pillarle el punto a ese pez y que esté bien, que esté sano en un acuario. Así que para evitar disgustos, ojo, que muchas veces es por culpa de que la tienda pues nos lo vende enfermo, ya viene con parásitos, pero es que si los compramos de peces, sé que soy perfectamente capaz de que ese pez enferme y se me muera. Entonces, para ahorrarnos ese disgusto, de momento Ramirezis no. Ojo, llegará el día que intentemos la cría a fondo y exhaustiva, pero de momento no me veo capacitado. Así que, descartando eso, ¿qué os apetece ver en este acuario? Sacaremos a los Agassiz, los echaremos al 240, que ahí estaban a gusto y esperemos que vuelvan a estar a gusto. Y aquí pues metemos otro ciclo enano. Ojo, esta raicita, toda esta madera y todo esto no lo trajimos de allí, de Riverest. Esto es una auténtica maravilla. Es una Spider Rod versión XXL. Es una locura, si bien es cierto que en el vídeo donde estuvimos arreglándola y tal, pues le estuvimos pegando cositas. Os dejaré, si me acuerdo, una tarjetita por aquí para que lo veáis, el montaje de este acuario. Y nada, es muy bonito. Pegamos aquí en su día una plantita carnívora. ¿Os acordáis la semana pasada que estaba sacando hojitas? Pues mirar de una semana a otra cómo se ha puesto, que ya nos ha sacado un montón, un mogollón, 2 hojitas nuevas. Así que perfecto, parece que va bien aquí con el calcio, un poquito del agua. No tiene mucho calcio, así que vamos a ver si se desarrolla bien. Las pinguículas, algunas, aguantan bastante bien el calcio. Por lo demás, poco más que comentar de este acuario low tech. Bueno, nuestras carnívoras favoritas, malditas cochinillas. ¿Veis ahí que tienen unas cuantas? Pues eso las tengo que tratar. Voy a probar con un bastoncillo con alcohol, a ver si las consigo quemar y se van al palco esas cochinillas, pero también tiene pequeñitas por ahí por el tronco. No me gustan nada estos bichos, fue imposible matarlas. Tengo que probar con aceite de neem y a ver qué tal. Lo que pasa es que me da miedo por las plantas carnívoras. Las demás pues están, pues ahí van, ni tan mal. Este terrariete es lo que os dije, tengo que remodelarlo, pero esto tengo que sacar un huequito. Esto la verdad es que es rápido, remodelar un proyecto así. Es bastante rápido, entonces lo vamos a hacer rápido y furioso para poner, a lo mejor no tanto musgo, pero no lo sé, tengo que hacerlos porque la verdad es que el musgo está muy bien, es bonito, pero es un error porque llega a asfixiar a algunas plantas como estas. Entonces, bueno, tengo que hacer cositas con las carnívoras. Este mini terrario, pues semana tras semana las plantitas pues van cogiendo aquí fundamento, van cogiendo potencia, así que muy contento. Mirad, de hecho, tengo aquí estas que os comenté que tenía el hormiguero. Pues cuando se me muere alguna hormiguita, yo lo que hago es meterla en la trampa y ella sola la va digeriendo. De hecho, esta tiene hormiga dentro que se la está cepillando. Y esa de ahí también tiene una hormiguita dentro que se la cepilla. No se la meto viva, ¿vale? Yo le meto la hormiga muerta y estimulo un poco con el dedo para que mantenga la trampa cerrada. Porque estas trampas, ¿vale? Estas plantas carnívoras, si no tienen un estímulo durante pues varios minutos, que reciben que el insecto dentro de la hoja se sigue moviendo, lo que hace para no gastar energías es abrir la trampa y no digiere al insecto. Entonces, para yo forzar un poco la estimulación, como le meto las hormigas muertas cuando se mueren, lo que hago es estimular todavía un poquito esa hojita y así pues alimentamos a la planta y se pone fuertezota, porque este invierno no van a hibernar. Vamos a hacer aquí la prueba a ver qué tal se comportan. Tengo otras sacadas para que hibernen, pero estas de momento las vamos a dejar tal que así. Estamos criando unas plantas espectaculares aquí en nuestro terrario. Esto no sé lo que es, pero que lo vamos a implementar en un terrario,
Ya os digo yo que sí. De hecho, se lo voy a llevar a Alejandro cuando vaya a verlo. Le voy a llevar, como está creciendo aquí otro esquejillo, le voy a llevar planta de estas. Y si las quiere él utilizar para sus terrarios, pues oye, ni tan mal. La verdad es que son bonitas. ¿O no? Son preciosas. Bueno, el tema de las nepentes y todo eso, estoy ya que me confirmen que la planta va bien y pedimos la ampularia. 16 euros me va a costar. Más vale que venga y que venga en buenas condiciones. Me dijisteis que hiciese otra colabo con Carniplan. Lo haremos, no os preocupéis. Seguimos moviendo el tema de las carnívoras. Tenemos aquí nuestro reservorio privado. Atrás, mirad cómo están todas de mucílago. Estas sin tapa ni nada. Aunque bueno, algunas se resienten bastante, sobre todo el tema de no tener aquí más humedad. Pero de momento, pues oye, ni tan mal. Esta me la tengo que desarmar ya el reservorio. Mirad, puse esta plantita aquí sin tanta humedad, esta pinguícula, y la verdad es que, oye, se está dando bastante bien. Así que muy contento. Vamos a ver si la recuperamos y volvemos a la carga con más cositas. Vamos a ver qué tal. Me están dando guerra, pero yo creo que conseguiremos cosas interesantes, cosas buenas en este proyecto. Molan. El tema de las plantas carnívoras a mí es una cosa que me flipa, me fascina y me alucina. Y aquí tenemos el mini de Drosseras, pero este se ha ido otra vez a la mierda. se me quedó seco, no me di cuenta, y como tengo tantas cosas, se me secaron las plantas. Pero bueno, rebrotarán. Como hay mucha semilla de los tallos florales que ha ido cayendo ahí, yo lo dejo natural. Y en la primavera que viene vuelven a brotar. Estas plantas hibernan al invierno, pierden muchas hojas. Sé que hay una especie de hibernáculo y luego rebrotan a tope. Así que no hay problema, no hay prisas en la viña del señor. Vamos a la cocina. Bueno, estoy en la cocina, no sé si se escuchará de fondo el ruido de las sartenes, pero bueno, ya me disculpáis, estamos haciendo la cena. Al nido del halcón le hemos metido esta semana, madre mía. Por cierto, tengo aquí imágenes, joder, se me ha olvidado. Bueno, os pondré una imagen de cómo iba el holandés antes de la poda, y os voy a poner una imagen de cómo estaba este acuario pues antes de meterle la poda esta semana, porque siempre se me olvida haceros, pues eso, grabaros una pequeña imagen para enseñaros cómo iba el acuario antes de la poda. Así que nada, os pondré la imagen para que disfrutéis un poquito. Ya las plantas estaban súper rojas, me dio mucha pena cortarlas, pero lo necesitaba. El nido del halcón sigue a tope. Hemos probado a quemar un poquito las algas que había por los troncos creciendo. En cuanto se eliminen, veremos si siguen creciendo o ya van en franca remisión. Yo creo que van ya repitiendo bastante, siguiendo los consejos de los... A ver si me sale el nombre de esta planta. Ya no me sale el cinerum. El ciperum. ¿Ciperum? No, no ciperum. Madre mía, se me ha ido completamente. Bueno, que sacan muchas flores. No me sale. Madre mía, qué Alzheimer tengo. Bueno, salen así muchos tallos florales. Me dijeron que los cortase, así que a partir de ahora los cortaré y a ver si rebrotan, porque es una planta que me encanta. Por aquí delante puede quedar espectacular. Al igual que me gusta mucho cómo quedan estas criptocorines. Pues esperemos que se quede pues muy bonito. Ya veréis cuando vayan rebrotando las plantas, porque ahora sí que sí están sacando unos rojos brutales. Yo creo que esto en un par de semanas va a estar, que va a ser chulísimo. Pero bueno, lo veremos y disfrutaremos. El tema, de momento estos peces no me han saltado. ¿Qué quiere decir eso? Que están muy a gusto en el acuario. Veremos. Son peces saltarines en algunos casos, entonces hay que llevar cuidado de no sobreestimularlos y no pues liarla súper parda. Mirad, voy a alimentar con un poquito del micropellet de Azov, que les encanta también a estos pececillos. Ya veis que se ponen pero moraos a comer. Así que nada, ahí estamos con las hembritas, con los machos. Es que tienen unos destellos estos peces. Os voy a hacer un vídeo ficha con imágenes espectaculares de estos peces, porque es una maravilla. El nado, el comportamiento, todo de este pez. Así que nada, vamos al del salón y concluimos allí. Mirad, tenemos aquí al pajarraco, el nido de Coco. Por cierto, Coco es un bicho totalmente legal, ¿vale? Con esto de la ley animal, la madre que los parió, cómo se están columpiando. Por cierto, a ver, nosotros lo hemos tenido que inscribir al registro, pero cuesta Dios y ayuda inscribir a un bicho de estos. Si habéis sacado una ley, por lo menos facilitar los procedimientos y demás, porque si no, tela, el pájaro está anillado. Yo puedo demostrar que este pájaro estaba conmigo desde el año 2017, o sea que no hay problema ninguno. Este pájaro es totalmente
legal. ¿A que sí, Coco? Pues si es que además es el dueño y señor del canal, este pajarraco. Bueno, el acuario, el acuariete del salón. ¿Cómo va esta semana? Pues ahí seguimos controlando el tema de las pocas alquitas, controlando el tema de los parámetros descontrolados que teníamos. Y consejazo de Jorge, mete plantas a tope. Consejo también de Green Macarons, mete plantas, para que le vayan haciendo la competencia a las pocas algas que llevan en franca remisión y vayan, pues de este modo, pues ganando estabilidad del acuario. Lleva ahora mismo, ¿cuántas semanas? Ahora mismo, sí, más o menos 1 mes y 4 días desde que comenzamos, bueno, desde que cambiamos el sustrato y tal. Entonces sigue ganando estabilidad. Le hemos metido mucho pez, obviamente ha tenido un pequeño boom de nitrato, pero bueno, conforme vaya ajustándose la colonia bacteriana, también es importante cuando metemos tanto pez y demás, tanto caracol, que también está cagando bastante comiendo tanta alga, pues es importante también mejorar o fortalecer la colonia bacteriana. En estos casos son unos momentos espectaculares para introducir bacterias. ¿Cuáles introducimos? Las de Azo, las de Prodivio, las de Biodigest son una maravilla. Podemos introducir también las de joder, ¿cómo se llaman? Nunca me acuerdo. Bueno, estas que huelen fatal, alcantarilla, literal. Si me acuerdo de la marca, os lo digo, y si no, pues ya os lo diré en otro vídeo, ¿vale? Esas 3 son mis favoritas para fortalecer acuarios. En estos casos es brutal el efecto que hacen. Así que nada, lo veremos. Tengo por aquí Rotala Lichi que tengo que replantar ahora de la poda de ayer, que no me dio tiempo, y seguimos metiendo plantas aquí a saco paco, que no se diga. Vamos a ver cómo van evolucionando todos los proyectos. Si os gusta el vídeo y queréis más vídeos como estos, dale like, suscribíos y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!